Buenos días, esperemos que estén muy bien todos. Es un nuevo webinar, les tenemos preparado para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la filtración rápida en lecho profundo, un proceso que no es muy evaluado en los trenes de tratamiento de agua, pero la verdad es que es importantísimo y muy interesante. Les recuerdo la dinámica, es media hora de charla, más o menos. Después de la charla pasaremos a leer las preguntas. Como siempre les recuerdo, pueden ir haciendo sus preguntas durante la charla para al final poder leer las que más podamos. Pueden ser preguntas también de otros temas para quien ya nos han visto en otros webinars que llevamos. Si tienen alguna duda, también damos espacio para responder una duda de otro tipo. La charla igual será impartida por el director de la empresa, Germán Grosso, y esperamos que sea interesante para todos. Mi nombre es Mauricio Contreras y iniciamos. Bienvenidos. Gracias, Mauricio. Bienvenidos todos. Vamos a tratar un tema increíble. Bueno, a mí me encanta. En Carbotecnia nos hemos especializado en los medios granulares, como partimos del carbón activado. Y bueno, esto es uno, la filtración en medios granulares, filtración en lecho profundo. Van a ver, tiene secretos increíbles que muchas veces pasan desapercibidos. Recordarles que tenemos un equipo de atención a clientes, que estamos muy contentos de poderlos acompañar en sus proyectos. Y bueno, iniciamos con la parte técnica. El webinar se llama Filtración rápida en lecho profundo. ¿Por qué rápida? Porque existe otra que se llama lenta. Y empiezo por descartarla porque no vamos a hablar de esta. La filtración lenta en lecho profundo, lo mismo, es un filtro típicamente de arena, pero en el que la velocidad es sumamente lenta. Es 5% o menos que la velocidad a la que se filtra en un filtro rápido, lo que llamamos el filtro de arena, por ejemplo, multimedia. En esta filtración lenta son más bien reactores biológicos, no se retrolavan, son grandes lagunas, son grandes extensiones. Cada vez se usan menos, se usaban más el siglo pasado. Y repito, son reactores biológicos. Entonces hago la aclaración para concentrarnos en la filtración rápida. La filtración, pues, es el proceso de purificación más antiguo que existe en la Tierra, es lo primero que hizo el ser humano. Y consiste básicamente en retener sólidos por su tamaño, sólidos mayores a la porosidad de un medio en el que se filtra. Entonces, retención de sólidos. Definir físico-químicamente un sólido tiene su complejidad. Sin embargo, en el medio del tratamiento de agua se usa mucho el libro del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Es como la Biblia de análisis de agua. Y en esta, la determinación de sólidos suspendidos totales se hace filtrando en una membrana de 1.5 micrómetros. Por lo tanto, para fines nuestros del tratamiento de agua, le llamamos sólido a lo que es mayor a 1.5 micrómetros, porque las partículas menores sí pasan en esa membrana y no quedan en esta determinación. Los coloides son sólidos menores, que miden entre 0.02 y 0.5 micras, y por lo tanto son más pequeñitos, sí pasan la membrana y no son considerados como sólidos suspendidos totales. Estos, junto con los sólidos suspendidos totales, van a incidir en la turbiedad. Por lo tanto, no van a aparecer como sólidos suspendidos, pero sí van a incidir en la turbiedad del agua. Importante, hoy que en tratamiento de agua la atención nos la roban las membranas, que han hecho muy buen papel. La filtración, la retención de sólidos por su tamaño, sigue ocupando el primer puesto. Por mucho, es la que tiene más volumen, es en la que hay más dinero invertido, es en la que más encontramos aplicaciones, la filtración. En segundo lugar, por increíble que parezca, está el carbón activado, y la separación por membranas ya viene en tercer lugar. Ahora hay que decir, el carbón activado inició a principios del siglo pasado, y la separación por membranas, que se desarrolla a mitad del siglo, empieza a cobrar relevancia hacia finales del siglo pasado. Y bueno, pues ahí viene. Entonces, la filtración, el proceso más usado como proceso de separación por el ser humano.
Decíamos que entonces la separación por membranas, para quienes nos dedicamos al tratamiento de agua, se ha vuelto la reina. Ahí está la ósmosis inversa o la ultrafiltración, la nanofiltración, microfiltración, y se ha despreciado un poco lo que viene antes. Incluso se le llama prefiltración. Es un poquito como de desprecio, porque como la membrana hace el pulido, hace el trabajo fino, bueno, pues entonces no se considera a la prefiltración, a veces no se le da la importancia. Pero la prefiltración es fundamental. Si no está bien, la membrana pues va a colapsar en corto tiempo. Entonces, en Carbotecnia, como creemos que hay bastantes buenas empresas dedicadas más a la separación por membrana, nos hemos concentrado en la prefiltración, en hacer bien, hacer lo mejor posible esos pasos previos, muchos de los cuales son medios granulares, pero no todos. Ahí está la filtración en cartucho, por ejemplo, la ultravioleta, entre otros. En el webinar de filtración en cartucho decíamos que la filtración se puede dividir en dos, filtros de superficie o de profundidad. Bueno, sobra mencionar que en el caso de filtración en lecho profundo, pues es de profundidad. Y esto es importante porque tiene que ver con el abordaje técnico. Los filtros de lecho profundo se pueden dividir en dos: los que operan a gravedad, es decir, a cielo abierto, es decir, no tienen una tapa y es la gravedad la que hace que fluya el agua, o a presión. Como vemos en la fotografía de abajo a la derecha, tanques de acero o tanques composite, bueno, ambas desarrollan exactamente la misma función, no importa, aplican los mismos principios. ¿Cuál es la profundidad del lecho filtrante? Bueno, miren, típicamente es entre 40 y 90 centímetros. ¿Por qué? Porque después de retrolavar, estos filtros rápidos siempre deben retrolavarse, eso es fundamental. Después del retrolavado, las partículas más pequeñas quedan en la parte superior y por lo tanto la filtración, la retención de sólidos por su tamaño se lleva a cabo en la parte alta de la cama, casi siempre en los primeros 20, 25 centímetros de altura. Entonces, un filtro demasiado profundo no vale la pena. Ahora, la profundidad más adecuada del lecho filtrante no es una cuestión de inspiración. Hay autores que hacen recomendaciones, como el que se ve ahí en la imagen. Ahorita no voy a abordar en ello, pero ahí queda la imagen y acuérdense que van a recibir el PDF de esta plática por escrito, en donde viene toda esta información, además de que el video queda en YouTube. Entonces, pero bueno, entonces, regresando al inicio, profundidad del lecho entre 40 y 90 centímetros. Ahora, ¿por qué 40 o 50 o 90 si la filtración se lleva a cabo en los primeros 20 o 25? Porque puede no quedar derecha la cama, puede haber algunas distorsiones en la parte superior y entonces se pone una altura un poco mayor para compensar esas distorsiones y asegurar que se haga bien la filtración. Ahora, ¿a qué velocidad? Decíamos que los filtros lentos operan a un 5% de la velocidad a la que operan los filtros rápidos. ¿A qué velocidad operan los filtros rápidos? Miren, también depende de la situación, depende de la aplicación. Ahí les dejo esta tabla. Pero si ustedes observan, estamos hablando de velocidades de entre 2 y 8 galones por minuto por pie cuadrado, dependiendo de la situación. Yo podría decirles que en términos generales 6 galones por minuto por pie cuadrado es un valor máximo adecuado para fines industriales. En filtración, mientras más lento va el líquido, la calidad es mejor, cosa que no ocurre en el caso de carbón activado, resinas de intercambio iónico, catalizadores, en los que hay una reacción química. Sí debe haber una velocidad mínima que no debemos estar abajo de esa velocidad mínima. En filtración, mientras más lento, la calidad es mejor. Ahora, fíjense, el último renglón dice velocidad a la que actualmente se promueve el diseño de filtros que utilizan zeolita como medio granular. Comentábamos que hemos despreciado la prefiltración, la hemos despreciado, muchas veces ni analizamos. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, en ese desprecio y en esa falta de medición de lo que ocurre, pues hay una tendencia a diseñar los filtros muy pequeñitos, porque son menos costosos, pero que operan a grandes velocidades. Yo he visto que hoy se promueve mucho diseñar filtros, por ejemplo, de zeolita
a 15 galones por minuto por pie cuadrado. Si ustedes se fijan, está muy por encima de los valores recomendados en la bibliografía técnica, en la bibliografía más seria. Estos valores de 15 galones por minuto por pie cuadrado más bien lo vemos en las publicaciones comerciales. Entonces yo les diría, si lo que queremos es una buena calidad, no podemos filtrar demasiado rápido. Ahí vemos un tren típico de tratamiento de agua, a lo mejor típico muy completo, porque tiene muchos pasos. Y bueno, después de la cloración, en purificación de agua, viene la filtración rápida en lecho profundo, que por cierto, casi no le llamamos rápida, le llamamos filtración en lecho profundo. Estamos hablando de siempre la filtración rápida. Cuando los sólidos presentes en el agua son muchos, bueno, es evidente que el filtro va a hacer una función, evidente, ¿sí? Va a retener todos estos sólidos, a veces arenilla de un pozo, o a veces son flóculos, por ejemplo, de un proceso de coagulación, floculación, en donde estos son muchos. Pero muchas veces se aplica la filtración rápida cuando no hay cantidades apreciables de sólidos. Y siempre hay que preguntarnos, ¿para qué quiero el filtro de lecho profundo? ¿Por qué no aplicar un cartucho, que es más fácil? Un filtro de bolsas, que es más fácil, un filtro de canasta, un filtro de discos, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué el filtro de lecho profundo? Y yo les diría que aquel de nosotros que quiera ir más adelante, pues cuando no haya sólidos apreciables, podemos evaluar turbidez y sólidos suspendidos totales. Y si hacemos esta determinación, entonces sí, vamos a notar si el filtro de lecho profundo sirve para algo, ¿sí? Pero es ir a más, no solamente colocar un filtro por colocarlo cuando no sabemos cuál es su función. Y hablo cuando los sólidos suspendidos son bajos y son poco notorios. Entonces es ir más allá, es la invitación a que midamos turbidez y sólidos suspendidos totales. Este estándar que ya lo he recomendado anteriormente, que es el B100 del año 2016, Granular Filter Material de la AWWA, es muy bueno, es una muy buena guía para quienes vamos a instalar u operar filtros de lecho profundo. Y por supuesto nosotros nos guiamos en este estándar. Carbotecnia es fabricante de carbones activados, no así de medios filtrantes, pero hacemos una labor importante que es la selección a través de criterios de calidad de los medios filtrantes, por ejemplo, los medios granulares. Para nosotros es sumamente importante ser estrictos con nuestros proveedores para que los clientes obtengan un producto de muy buena calidad. La reina, como medio filtrante de filtración, ya sabemos, es la arena sílica. Se llama sílica porque debe tener un alto contenido de sílice, que es insoluble en agua y que por lo tanto no le imparte sabor. En realidad es alúmina y sílice, aluminosilicatos, son insolubles. Es importante que sea alto en este contenido. El estándar B100 que mostré anteriormente contempla 3 medios granulares para filtración: antracita, arena sílica y arena de alta densidad. En cuanto a la arena sílica, en México tenemos muy buena arena sílica, los proveedores ofrecen muy buena calidad química, realmente es menos del 5% se disuelve en ácido al 18%, esa es la prueba, esa prueba viene en el estándar B100. La arena cumple sumamente bien, la ofrecen muy limpia, ¿sí? Ajena a otros sólidos que la contaminen. El problema en México lo tuvimos en el cumplimiento de la distribución del tamaño de partícula, que es también fundamental. Olvidé mencionar que también medimos la densidad, ahí está. La segunda columna, Specific Gravity, es la densidad del medio, que también se evalúa, es muy, muy importante. Volviendo a la distribución del tamaño de partícula, ha sido un trabajo arduo de muchos, muchos años. En México hay la costumbre de llamar a la arena gruesa 10x20 cuando no está entre las mallas 10 y la 20, y a la arena fina 20x30. Es una costumbre que se hizo. Entonces no importa el rango de mallas, le llaman la 10x20 o la 20x30 y no tiene nada que ver con lo que los proveedores ofrecen. Hemos tenido éxito con mucha dificultad. De repente hemos acompañado a algún proveedor a ofrecer una distribución de tamaño de partícula muy adecuada, pero al cierto tiempo, pues de repente deja de tener el compromiso y cuando es así, cambiamos de proveedor. Pero bueno, finalmente estamos con arenas nacionales
buenísimas, competitivas contra cualquiera de cualquier otro país. Entonces tenemos arena sílica de primerísima calidad en todos los sentidos. En cuanto a la antracita y la arena de alta densidad, estas no se producen en México, son importadas. Y bueno, las que nosotros tenemos también las hemos seleccionado, cumplen con los criterios de calidad de la norma B100 y tienen las especificaciones de NSF 61, que es la norma de análisis de compuestos que no sean tóxicos para el ser humano. La arena de alta densidad es la que se llama garnet o granate, entre otras. Hay varias, pero esta es la más conocida. Miren, esta es una fotografía. ¿Por qué antracita, arena sílica y granate? Porque son de distinta densidad. El granate es mucho más denso, la arena sílica es intermedia y la antracita es menos densa. Las tres cumplen con pureza química, no son solubles en agua, no imparten sabor al agua. Y cuando las elegimos en un rango de tamaño, la antracita más grande, antracita del 1.5, que está entre las mallas 10 y 20, arena sílica 16 por 35, es decir, entre mallas 16 y 35, y granate entre las mallas 30 y 40, formamos lo que es multimedia, una cama multimedia de 3 medios, en donde el de más abajo, que es el más pequeñito, se mantiene abajo porque es más denso, la arena de tamaño intermedio y la antracita de tamaño mayor. Esto multimedia es muy bueno porque la capa de arriba retiene los sólidos más grandes, la del medio los medianos y la de abajo los más pequeñitos. Y es muy importante que cuando hacemos un filtro multimedia hagamos la selección muy precisa de los medios granulares en esos rangos de tamaño de partícula. De hecho, les voy a decir, la distribución de tamaño de partícula en los medios granulares filtrantes más bien se hace por coeficiente de uniformidad y tamaño efectivo de partícula. Pero yo aquí les pongo rangos de mallas porque es más fácil de comprender. Pero la realidad es que una buena especificación de uno de estos medios parte de cuál es su coeficiente de uniformidad y de su tamaño efectivo de partícula. Y eso es lo que se especifica. También se puede especificar rango, como dije, 16 por 35, 30 por 40, pero la otra especificación, la que mencioné, es mucho más importante. Y otra, cuando se instala granate en la parte inferior o garnet, 30 por 40, la base no puede ser una grava típica, debe ser una grava de alta calidad, de alta densidad, que también es granate, pero más grande, entre las mallas 8 y la 12. Bueno, entonces, para constituir un filtro multimedia es importante la técnica y la correcta selección de los materiales. Yo los invito a que cuando deseen diseñar, operar estos lechos multimedia o de 2 medios, también se puede hacer un lecho de granate y arena sílica o de arena sílica y antracita. Y algo que no mencioné, ¿por qué esta relación de densidades y tamaños? Porque al retrolavar, las 3 camas se expanden. Si yo pusiera, por ejemplo, un granate más grande, pues expando la arena y la antracita, pero no el granate. Y entonces el granate se me va a ir tapando hasta que el filtro pues ya no va a fluir agua. Entonces es importante que los 3 se expandan, ¿sí? Entonces, bueno, importante poner atención en los lechos multimedio o duales. Ahora, ¿qué tamaño de partículas retienen los medios granulares? Miren, una regla dice que un medio granular retiene partículas más o menos del 5% del tamaño efectivo de partícula del medio. El tamaño efectivo de partícula es la abertura de malla por la que pasa el 10%, solo el 10% del material. Casi está en el extremo menor. Si tengo una arena 16 por 35, el tamaño efectivo de partícula está cerca de la malla 35. La mejor está por la malla 30, está por ahí. O sea, está cerca de las partículas más pequeñitas. Entonces, ¿qué tamaño va a retener? Pues una 20ª parte de esas partículas más pequeñitas. Y considerando el rango de tamaño de partícula de los medios filtrantes, se puede esperar que un filtro de lecho profundo retenga partículas de entre 20 y 50 micrómetros, más o menos es lo que retiene. No he mencionado la zeolita porque no está contemplada todavía en la norma B100, es un medio filtrante relativamente reciente. La zeolita se había previsto en tratamiento de agua que iba a servir para absorción de
de metales o de compuestos iónicos. No fue así, no tuvo éxito y ahora se está usando como medio filtrante. Yo no lo he constatado, en Carbotecnia no lo hemos hecho. Se dice que si yo meto zeolita del mismo tamaño que arena, vamos a decir, en lugar de arena 16 por 35, si instalamos zeolita 16 por 35, dicen que retiene sólidos mayores a 5 micras en lugar de mayores a 20 micras. No nos consta, ¿sí? No nos consta, no lo sé. Pudiera ser porque es más rugosa, puede ser que sí, pero habría que constatarlo, habría que hacer algunas pruebas. Ahora, ¿cuándo es recomendable usar un filtro rápido de lecho profundo? Bueno, uno, pues ya dijimos, cuando las partículas que quiero retener son mayores a 20 micras. Y digo, sí, quiero aquí, en este paso, retener todas las partículas mayores a 20 micras o micrómetros, un filtro de lecho profundo. Otra, cuando la concentración de estas partículas grandes es relativamente alta, porque si es muy bajita, ¿a qué meto un filtro de lecho profundo? Pues meto un cartucho, ¿sí? Como decíamos. Hay una regla que dice, vale la pena usar filtros de cartucho cuando el contenido de sólidos a retener es menor al 0.01% de la masa de agua a tratar. Por lo tanto, bueno, aquí escribí, si el contenido de sólidos a retener es mayor a 0.01% de la masa de agua a tratar, bueno, ya podemos pensar en un filtro de lecho profundo que, por lo tanto, se va a retrolavar. Y se puede poner una válvula manual o una válvula automática, es decir, puede ser autolimpiante o limpiable manualmente con el movimiento de una válvula, cuando la concentración es alta. Pero también, y aquí viene algo increíble de lo que les mencioné cuando empecé la plática, les dije, van a escuchar cosas increíbles. Cuando se busca una calidad de filtrado que no lo dan otros tipos de filtros. A ver, ¿qué es eso? Cuando se busca una calidad de filtrado que no lo dan otros tipos de filtros, es decir, pareciera que estamos diciendo ahí que me da mejor calidad de filtrado la arena que otros. Pues resulta que sí. Dijimos que los filtros lentos al principio del lecho profundo son reactores biológicos. Resulta que la filtración en arena, en antracita, en zeolita, también en garnet, la filtración en lecho profundo hace más que filtrar. La filtración es lo más importante, que es retener por tamaño. Ya dijimos, 1/20 parte, sólidos mayores a 1/20 parte del tamaño efectivo de partícula del medio. Perfecto. Pero resulta que también absorben. No es una labor de absorción tan fuerte como la hace el carbón activado. El carbón activado es el principal absorbente usado por el ser humano, pero la arena o las arenas filtrantes también absorben, o la antracita, que es carbón, que es filtrante, absorben. Concentran moléculas y favorecen reacciones. Promueven precipitación de compuestos. Ustedes han visto que cuando tengo un agua saturada, pues los carbonatos de calcio y magnesio van precipitando en las tuberías. Imagínense que encuentran un medio granular con muchísima área, bueno, pues entonces si el agua es saturada, pues va a precipitar estos compuestos. Absorben moléculas oxidantes. Si hay un oxidante, ese oxidante se queda ahí atrapado y luego llega una molécula orgánica y la oxidan. Catalizan reacciones, actúan como reactores biológicos cuando no hay digamos, una presencia de un agente desinfectante, como cloro, por ejemplo. Entonces resulta que hacen más que filtrar. Y cuando hacen más que filtrar, entonces ahí sí ya mayor profundidad ya me aporta algo más. Cuando lo que yo requiero es solo filtrar, solamente requiero retener sólidos mayores a los esperables, a los que quiero retener, pues hoy en cierto rango, a partir de cierto tamaño, hoy es más competitivo un filtro de discos, que de hecho va a ser el próximo webinar, la filtración en discos. Es algo increíble la filtración en discos. Es un desarrollo israelí de mediados del siglo pasado, cuando se les entregó oficialmente la tierra, su terreno actual, que es el desierto, tuvieron que desarrollar estos filtros y son increíblemente interesantes. Utilizan o ahorran más bien entre el 95 y el 99% del agua de retrolavado. Entonces, cuando solo quiero filtrar, puedo usar un filtro de discos. Hoy, un filtro de arena no valdría la pena, no es competitivo, incluso es más barato, resulta más barato en todos los sentidos un filtro de discos. Y por cierto, ¿por qué no se usa más? Porque los cambios culturales llevan tiempo. Los seres humanos nos resistimos.
¿sí? Creamos paradigmas y vivimos atrapados en ellos. Igual que en filtración en todos los campos de la vida, de las relaciones, del trabajo, de nuestras finanzas, estamos atrapados en ideas y nos cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, usar paneles solares, ¿sí? De repente usarlos y aprovechar la energía que puedo generar, no es tan fácil que demos el paso. Bueno, entonces de esto hablaremos en el próximo webinar, pero miren, les decía, a ver, esta es una prueba que hicimos en una planta potabilizadora de aquí de Jalisco, que parte de un agua superficial, de una laguna, toma el agua de la laguna, hace coagulación, floculación, y después hicimos estas pruebas. Filtramos en filtros de discos, ahí vienen de 100 micras, 50, 25, ¿sí? Ahí están los colores, y comparamos con los sólidos suspendidos totales que nos daba un filtro de arena. Esta planta potabilizadora ya tenía sus filtros de arena, que es el color ese como verdecito, el penúltimo de derecha a izquierda, o en la columna el penúltimo hasta abajo, y pusimos un filtro nuevo, en un recipiente puesto por nosotros para comparar, y fíjense, tanto el filtro nuevo como el filtro que ellos tenían disminuían los sólidos suspendidos totales más que lo disminuyó el filtro de discos de 5 micras. Que ese está como muy bien evaluado. Así que el filtro de discos de 5 micras disminuyó, la barra anaranjada, disminuyó menos los sólidos suspendidos totales que los filtros de arena. Y fíjense, si esa arena se supone que retenían de 20 micras, pues ese corresponde a la barra verde. La barra verde disminuyó menos, el filtro de discos, que ese solo disminuye por tamaño, disminuyó menos que la arena. ¿Qué nos quiere decir? Que la arena hizo algo más, disminuyó más los sólidos suspendidos totales que incluso los discos de 5 micras. Es decir, hizo algo más. ¿Qué pasó con la turbiedad? Fíjense también, los filtros de arena llegaron a una mejor disminución de la turbiedad que los filtros de discos de 5 micras, no digamos los de 20 o de 50 o de 100. La arena disminuyó más la turbiedad. El filtro que ya tenía esta planta, que es el penúltimo, disminuyó más que el filtro de discos de 5 micras, y el filtro que pusimos nuevo, con la arena nueva, disminuyó un poco más. Y miren el color. Fíjense ustedes, disminuyó también color. Es decir, aquí en los filtros de discos está pasando algo más que disminución vamos a decir, de contaminantes, que la que se logra por retención de compuestos de cierto tamaño. Entonces, esto es la gran novedad. Con la filtración de leche profundo se puede lograr mucho más que la retención de partículas por tamaño. Y estamos a sus órdenes, ¿sí? Cualquiera de ustedes que tenga algún proyecto para abordar. Este tema nos fascina, nos encanta. Y bueno, hasta ahí terminamos la parte básica, y nunca olvidar los detalles. El distribuidor inferior, importantísimo. A veces se hace todo perfecto, la elección del medio perfecto, etcétera, pero el distribuidor inferior está mal diseñado y no funciona bien el filtro, ¿sí? Entonces, hoy están estas toberas que son magníficas, las toberas microranuradas, es tenerlas bien distribuidas a lo largo de todo el filtro para que el líquido fluya de manera bien distribuida. Luego, fíjense, el tema de las arenas como camas de soporte, que también la norma B100 que mencioné habla mucho de este tema. En México, lo mismo, hemos encontrado gravas de muy buena calidad química, muy limpias, pero no hemos conseguido que ningún fabricante hasta la fecha se comprometa en lograr el cribado para ofrecer al usuario final el rango de tamaño adecuado. Y pues con mucha pena, hoy ofrecemos las gravas importadas, que son más costosas, sí, pero tenemos ese compromiso. El filtro debe funcionar bien, o el absorbedor de carbón activado, o el suavizador, o el catalizador de arena verde deben funcionar bien. No podemos meter una grava que no nos lo garantice. ¿Ofrecemos gravas nacionales? Sí, pero sin la garantía, porque a veces recibimos un lote que cumple, luego otro que no. Me refiero a distribución de tamaño de partícula. Si alguien de ustedes conociera un día un proveedor nacional que se comprometa
a cumplir en el cribado de las gravas para siempre, de manera continua, garantizar la distribución de tamaño partícula, nosotros encantados de considerar proveedores nacionales. Hoy nuestro ofrecimiento y nuestra recomendación son las importadas, de una marca que se llama Red Flint, de buenísima calidad. Y fundamental para que funcionen los filtros, retrolavarlos adecuadamente, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que la cama se pegue, se cemente y luego se quiebre y el flujo se canalice. Fundamental. ¿Qué es eso de buena calidad? Bueno, uno es con la frecuencia adecuada, que es, tenemos sí reglas prácticas, es mínimo una vez a la semana, óptimo todos los días, retrolavar y lograr la expansión. Tener datos de expansión adecuados del medio filtrante que utilizan. A este respecto les puedo decir que en Carbotecnia hemos hecho un gran esfuerzo por determinar las curvas de expansión de camas de los medios granulares, tanto filtrantes como de otro tipo. Ahí las tienen, están para ustedes. Es un acervo buenísimo, gratuito. Cualquiera puede entrar y leer estas gráficas. Las hacemos con muchísima entrega. Actualmente tenemos un compañero, Luis Enrique, un joven que está por egresar de la carrera de Ingeniería Química, que ha estado rehaciendo todas las gráficas con muchísima precisión y pulcritud. Y ahí están quedando como un acervo para ustedes, de todos los medios granulares. Bueno, entonces es tener buena información, nunca colocar toberas en la parte superior de un filtro o de un tanque o de un recipiente con un medio granular, jamás toberas en la parte superior, que entonces esto va a colapsar. Si el recipiente es de composite, los famosos llamados de fibra de vidrio, que en realidad es fibra de vidrio, resinas y polietileno, nunca poner en la canastilla superior porque va a colapsar ese equipo. Siempre que se instala un medio granular nuevo, el primer retrolavado, cerciorarnos de que se está expandiendo la cama. Esto ya lo hemos visto en otros webinars, no apunto aquí, pero siempre cerciorarnos. Y también cuando cambia la temperatura del agua más de 5 grados centígrados, por cambio de estación, que en México no son enormes los cambios, pero sí los hay. Por lo menos en México quizá hay que hacer un ajuste semestral del flujo de retrolavado para cerciorarnos de que la cama se está expandiendo. Si alguien tiene duda con su cama de medio granular, háblenos a Carbotecnia, lo podemos visitar o a distancia hacerle las recomendaciones, porque esta es la base para que operen bien. Y nunca retrolavar más allá de cuando el agua de retrolavado salga, ya como entra, ya, ahí terminó el retrolavado. A veces cuando logramos la expansión de cama, en 2 minutos ya acabó el retrolavado, ya el agua sale como entra. No vale la pena quedarse 20 minutos lavando, eso es puro desperdicio de agua. Esta es la base, ¿sí? Es terminar el retrolavado cuando el agua sale como entra. Listo, muchas gracias. Muy bien, Germán, muchas gracias por la charla y pues como siempre pasamos a las preguntas que nos hacen aquí todas las personas presentes. Nos dice Ernesto Maradiaga, ¿cuál sería el criterio para el uso de arena tipo antracita? Sí, que Ernesto más bien es antracita. Mira, tú puedes usar la antracita sola, una cama de antracita. De hecho, venden antracitas de distintos tamaños, del número 1, del 1.5, del número 2. La del 1.5 es la que se mezcla con arena, la que se instala con arena para un filtro multimedia, pero tú puedes usar la antracita que tú quieras. ¿Por qué se usa arena? Porque es más barata. Nada más, porque es más barata. Cuando las personas quieren retrolavar con poco flujo, pues también pueden usar antracita, que es menos densa. Sin embargo, cuando usamos medios de más densidad, requieren más velocidad de flujo de retrolavado para expandir y parece que vamos a gastar más agua. No, al ser más flujo, los sólidos los eliminan más rápidamente y en menos tiempo termina el retrolavado. Entonces es mejor un medio más denso. Necesito una bomba de más capacidad, pero voy a ahorrar agua al final de cuentas. Entonces nosotros preferimos arena. Pero si tú tuvieras antracita, del mismo tamaño que la arena, que quizás es la del 1, puedes usar antracita directamente en lugar de arena. Perfecto. Y fíjate, aunado a esa respuesta, por aquí Mateo Caviedes nos dice la zeolita. La zeolita, miren, la zeolita
lo que le gustó a los usuarios es que es menos densa. Entonces, con menos flujo de retrolavado, se expande. Pero, y bueno, con la bomba, con mi bomba de poca capacidad, logro la expansión de la zeolita. Pero si ustedes retrolavan zeolita y la comparan con arena, que es más densa, necesitan más flujo para la arena, pero la arena en menos tiempo se limpia. En menos tiempo, el agua de retrolavado sale limpia, y aunque requeriste más flujo, el ahorro en tiempo, o sea, al disminuir el tiempo de retrolavado, te lleva a que gastas menos agua con los medios más densos, que es la arena. A nosotros nos gusta más la arena que la zeolita. Ahora, ¿vendemos zeolita? Sí, porque hoy el mercado le gusta la zeolita, pero en zeolita también hemos sido sumamente estrictos. No quiero decir qué marcas no nos han convencido, todas son importadas. No, hay una nacional, pero de las importadas, que son las que vendemos, no nos han gustado todas. Nosotros vendemos Next Sand, que es la que nos ha convencido. Sin embargo, cuando tenemos enfrente a alguien y nos pide, ¿qué me recomienda, zeolita o arena? Le recomendamos arena. Las zeolitas, como dije, prometen que retienen sólidos más pequeños. Tengo mis dudas. Si hablamos... Sí, porque es rugosa. Al ser rugosa, parece que, pero no nos consta, no hemos hecho la medición, ¿sí? Entonces, yo les diría que a igualdad de distribución de tamaño de partícula de arena y zeolita, no estoy tan seguro que si la arena retiene 20 micras, la zeolita 5. Sería cuestión de que un día hiciéramos la prueba, no la hemos hecho. La vamos a hacer en Carbotecnia. Cuando la tengamos, hacemos un boletín y lo publicamos, con mucho gusto. Así es. Además que un recipiente con arena pues es más económico que la zeolita, ¿verdad? También ahí hay un beneficio en costo. Sí, el mismo volumen de arena tiene es menos costoso, bastante menos costoso que el volumen de zeolita. Exacto. Nos pregunta Enrique Jiménez, nos dice, una sílica de forma redonda es mejor que no es, y funciona en una velocidad de filtración. Sí, los medios filtrantes deben ser redondeados, ¿eh? Sí, cuando son alargados no funcionan igual de bien, o cuando tienen forma de lajas no funcionan bien. La norma B100 lo dice con toda claridad. Deben tender a una forma redonda, es la más eficiente. Entonces, y hay un máximo de partículas aceptables que no sean redondas, que sean alargadas o con forma de lajas. Hay un máximo aceptable. Muy bien. Nos dice Javier Muñoz Pérez, ¿cuál es la eficiencia de filtración de los filtros de lecho profundo? Extraordinaria pregunta, extraordinaria, Javier. Se ve que te concentraste en el webinar de filtración en cartuchos. ¿Cuál es? Muy buena pregunta. Mira, Javier, no hay mediciones. Nosotros no tenemos esas mediciones. Pero sí, yo al preparar este webinar, yo me preguntaba, ok, se dice que un filtro de arena 16x35 retiene partículas mayores a 20 micrómetros. Perfecto. ¿Con qué eficiencia? ¿Qué porcentaje de las partículas mayores a 20 micrómetros? No he encontrado esa información, Javier. No la hemos encontrado en Carbotecnia. Yo en lo personal no la he encontrado. Muy, muy buena pregunta que queda como tarea. Te prometo, Javier, que vamos a abordar. Lo que sí te digo es que no hemos encontrado nada reportado en la literatura hasta este momento. Seguro lo habrá, pero no hemos dado con ello. Si supiéramos de algo, a ver si nos comunicamos con Javier Muñoz Pérez, por favor. Muy bien, lo dejamos aquí anotado, Germán. Nos dice Carlos Javier Escudero, dice, cuando se refiere a retención de partículas es porque también hay un fenómeno de absorción, ¿cierto? ¿O solo retención porque las sustancias quedan atrapadas entre las partículas del lecho, más no necesariamente hay una absorción? Es correcto, Javier. Cuando hablamos retención, todo el inicio de la plática hablábamos solo de retención por tamaño y fue hasta que llegamos al punto de decir, también hay absorción. Y no solo absorción, va a haber oxidación, precipitación y otros fenómenos, los que ahí anotamos en la imagen. Sí, tienes razón. La principal es la filtración, pero estas otras pueden ir interviniendo y ya son distintas. Y cuando, lo que sí, cuando hay absorción o reacción, estamos hablando de moléculas disueltas, eso sí es importante. Entonces,
cuando es por tamaño, es retención por tamaño. Pero puede haber, por ejemplo, ¿por qué disminuye el color? Pues era una sustancia disuelta y algo pasó, ¿sí? Reaccionó, quedó atrapada por absorción. En el caso de turbiedad, también puede haber una concentración de coloides en las paredes. Ya no es absorción, un coloide no es absorción, la absorción tiene que estar disuelta en la molécula, pero sí pudiera haber ahí algún fenómeno tipo la precipitación, Carlos Javier, ¿sí? Parecido a la precipitación en donde el coloide quedara retenido. Estos son plantas municipales que yo veo que operan muy bien, muchas de ellas. A veces nos quejamos del agua municipal, pero la verdad es que cuando uno va adentro ahí, hacen cosas muy bien. A veces hacen magia con los recursos que tienen. En cuanto al medio, por ejemplo, la arena, deja de darles el color, la turbiedad adecuada, lo cambian, ¿eh? Así que ese medio está haciendo algo más que retención por tamaño. Muy bien. Nos dice Carlos Humber, ¿cómo me aseguro o medir que un filtro de lecho profundo está reteniendo efectivamente las partículas mayores de 20 micras? Una manera, Carlos, es poner cartuchos después del medio filtrante, poner cartuchos, por ejemplo, pones uno de 20, pones uno de 10 y ver, o pones uno de 50, uno de 20 y uno de 10, y es como asegurarte, bueno, pues el de 50 no debería taparse nunca, el de 20 tampoco y el de 10 sí, o el de 5 o el de 1, es poniendo cartuchos, es una manera práctica, Carlos. Y claro, hay otras indirectas. Un análisis de contenido de sólidos por distribución de tamaño es muy, muy costoso. Yo diría esta que te dije, o las indirectas a través de sólidos suspendidos totales. Muy bien. Aquí nos pregunta Germánico Guagnelli, ¿cuál es su recomendación para la turbiedad máxima a la entrada de los filtros rápidos? En filtración, Germánico, no hay un máximo porque en filtración para eso está para disminuir turbiedad. Entonces, a ver, déjame ver. Mira, Germánico, este es un tema muy, muy interesante. Es que hay turbiedad que disminuye con la filtración. Nosotros cuando nos dan un agua turbia, creo que ya habíamos mencionado, la dejamos en un recipiente toda una noche y vemos si sedimenta, es una prueba. Y otra que hacemos, si sedimenta, bueno, es que estamos hablando de partículas que dan la turbiedad más grandecitas y por eso la gravedad las logra sedimentar o le gana a las fuerzas de repulsión entre las partículas y sedimentan. Y otra prueba es filtrar en papel filtro de laboratorio Wattman del número 2 de 8 micrómetros y ver si baja la turbiedad. Entonces hacemos una prueba de filtración. Cuando baja la turbiedad, entonces decimos, pues mira, esta turbiedad la podemos meter en el filtro y va a disminuir. Pero cuando la turbiedad no disminuye, Germánico, en ese papel Wattman o un papel Wattman más cerrado, hay papel Wattman de 2 micras, por ejemplo, o hay membranas de 1 micra o de 0.5 micras. Cuando vemos que no disminuye fácilmente, entonces no hay de otra más que implementar un proceso de coagulación-floculación, porque la filtración no lo va a retener. Donde sí, Germánico, hay un máximo de turbiedad que debe permitirse es después de la filtración, ¿sí? El carbón activado, las resinas, todo lo demás, la ultravioleta, no digamos los procesos de ósmosis, hay un máximo de turbiedad que permiten. Ahorita no recuerdo la ósmosis inversa, pero probablemente permita un máximo de 5 unidades NTU, no recuerdo. También te lo respondemos en las respuestas a las preguntas, pero es por ahí. Hay un máximo de turbiedad que sí es el permitido para otros procesos. Muy bien. Y igual nos pregunta también Germánico si realizamos estudios de granulometría. Sí los realizamos. Sí, para nosotros son fundamentales. Los medios granulares son fundamentales. Ya hablamos de carbones granulares, de resinas, nos falta catalizadores. Bueno, este webinar de filtros de lecho profundo, nos faltan catalizadores y terminaremos hablando de todos los procesos de medios granulares. Sí, siempre medimos granulometría con mucho gusto y lo hacemos con el equipo adecuado, un ROTAP, y con las mallas ASTM certificadas.
para dar resultados totalmente certificados, con norma y con el equipo. Sí, es todo bajo norma. Nos pregunta Ana Paula García, ¿un filtro de discos funciona después de aplicar coagulación, floculación para eliminar arcilla en el agua? Sí, sí, Ana Paula, hemos hecho muchas pruebas y cuando el sólido es muy pegajoso pudiera no funcionar, pero hemos encontrado la manera en que sí, con el tipo de flóculos que sí, funciona muy bien y lo vamos a ver en el próximo webinar. Van a ver qué padre está. Bueno, a mí este webinar me gustó mucho, A mí este tema me fascina, que un filtro haga dinámicas tan fascinantes, bueno, a mí me encanta. Y van a ver los filtros de discos. Van a ver, es una disrupción impresionante. Aquel que vaya usando filtros de disco va a ahorrar una cantidad de agua enorme. Ojalá pronto lo fueran descubriendo las empresas municipales, las empresas industriales. Es increíble la cantidad de agua que se puede recuperar de manera tan económica, con tanto ahorro en los filtros de discos. Nos dice Jonathan Salgado, ¿por qué no hay que poner la canastilla? Me imagino que se refiere a la superior, no especificó, pero es la superior. Fíjate, Jonathan, primero porque si tu agua trae sólidos, pues se tapa la canastilla. Pero cuando no, los sólidos, vamos a ir más pequeñitos, pasan por las hendiduras, quedan atrapados en tu filtro de lecho profundo, y muchas veces esos sólidos se van quedando atrapados y se pegan entre sí y se hacen más grandecitos. Y cuando retrolavas para expulsarlos, pues ya no salen, porque ya se hicieron más grandecitos y quedan atrapados. Se hace ahí una melcocha horrible, se hace un lodazal, no funciona, acaba colapsando tu filtro. Nunca hay que poner, a veces los ponen por miedo a que se vaya el medio granular. No, hay que dejarlo abierto y hay que controlar el flujo para que no se vaya el medio granular o poner algo afuera, una canastilla para que retenga el medio granular cuando se me va. Pero lo mejor, controlar el flujo de retrolavado. Jamás poner la canastilla superior o distribuidores superiores. Jamás. Sí, yo sí les digo, quien pone canastilla superior o toberas superiores, a final de cuentas, muy pronto su filtro ya no va a funcionar. O su medio granular de lo que sea, carbón activado, suavizador, catalizador, lo que sea, no va a funcionar en poco tiempo. Muy bien. Nos dice Adriana Ávila, buenos días. ¿Se puede retrolavar solo con agua o se pudiera hacer retrolavados ácidos y alcalinos? Si haces retrolavados ácidos o alcalinos, Adriana, pues es, por ejemplo, para desinfectar o podría ser para disolver algún precipitado. Sí se puede hacer. Sin embargo, Adriana, creo yo que es más efectivo hacer la desinfección no tanto por retrolavado, sino inundando tu medio en un ácido o en un álcali, que es uno de los métodos para desinfectar, o para, por ejemplo, en ácido para disolver compuestos precipitados. Entonces, yo te diría que si gustas pedir a cualquiera de nuestros compañeros de ventas que te pasen el método para desinfectar con lavados ácidos o alcalinos y no tanto con flujo, que es más complejo. Entonces, creo que basta retrolavar con agua. Perfecto. Antonio Castellanos nos dice, ¿cuándo se utiliza el colector superior? Nunca, Antonio. Desde el diseño que hicieron fue, pues, bueno, somos seres humanos y no somos perfectos y quienes diseñaron los recipientes composite, pues, le pusieron eso para evitar que el medio se fuera, pero es un error conceptual. Hicieron un trabajo grandioso con estos recipientes y las válvulas automáticas o las manuales, trabajo buenísimo, las válvulas de instalación superior, pero ese sí es un error de concepto. Sí. Resuelven un problema, la pérdida del medio, a costa de generar un problema enorme, que es el que en poco tiempo ya no funciona el equipo. Sí. Quizás en un proceso que esté muy bien cuidado, que no es usual, donde sepan que la partícula pues no va a afectar, pero como bien dices, pues si lo que quieres es tranquilidad y que el recipiente, el filtro de lecho esté funcionando bien, pues mejor sin esa canastilla. Sí, pero sí, nunca hay que instalarlo, ni en el mejor proceso, hay que dejarlo abierto. Muy bien. Marvin Gerardo Paredes nos dice, ¿la grava de río es mala para usar en un suavizador? Puede ser mala o malísima, Marvin. Si tu grava tiene más de 5% de solubles en ácido,
ese material se va a ir disolviendo en tu agua. Entonces, por un lado vas a estar suavizando tu agua y por el otro lado les vas a estar donando sales de la grava. Entonces, es muy importante la pureza química. La grava también debe ser sílica, Marvin Gerardo, ¿sí? Entonces, también es importante la pureza química. De acuerdo. Juan Corsino nos dice, ¿cómo calculo la capacidad de filtrado de mi filtro de lecho profundo? Con velocidad, no debes pasar, dependiendo la aplicación, pero aplicaciones industriales, nuestra recomendación no pasar de 6 galones por minuto por pie cuadrado. Entonces, calcula los pies cuadrados del área de tu filtro, ¿sí? Ya tienen los pies cuadrados. Y calculas el flujo. El flujo, dices, tengo mi área y tengo que no debe pasar de 6 galones por minuto por pie cuadrado. Entonces, calculas el flujo multiplicando 6 por el área y te da tus galones por minuto que te puede dar tu filtro. Si quieres hacerlo bien. Como dije, cuando no medimos, casi nadie, muchos no miden, incluso empresas muy importantes, internacionales, buenísimas, con unos estándares buenísimos, y no he visto que midan turbiedad y sólidos suspendidos totales después de su filtro. Entonces, cuando no se mide, pues ponlo lo más chiquito posible, que el agua pase durísimo, porque no me importa cómo filtre, ¿sí? Pero si lo quieres hacer bien, 6 galones por minuto por pie cuadrado, o revisar la tablita que presenté, que va a estar ahí en YouTube o en el documento en PDF que te vamos a enviar, Juan. Muy bien. Oriana Rubín nos pone aquí una situación, dice, buen día, estuve en una petar de agua con hidrocarburo y después del DAF el agua clarificada ingresaba a un filtro de sílice. ¿Qué es más recomendable para esa aplicación? ¿Filtro de arena, sílice o zeolita? Ok, mira, quienes venden la zeolita dicen que es mejor la zeolita porque al ser rugosa va a retener mejor al hidrocarburo. Puede que tengan razón, pero no por absorción, por ser más rugoso. Me suena, Oriana, que va a ser mejor la zeolita en ese caso. Me suena a que por ser rugosa va a retener. Casi estoy seguro que sí. Nosotros hacemos ese tipo de aplicaciones y no hemos tenido fugas de zeolita, pero nosotros hemos usado antracita. Nosotros usamos antracita porque hemos tenido buen resultado en lugar de zeolita, pero creo que la zeolita podría funcionar bien. Y si no, en todo caso, la arena haría también su trabajo. Uh-huh. Y en algunos casos que hemos tenido, Germán, también se ha colocado filtros de disco para quitarle un poquito de carga al filtro. No, es que aquí está hablando de las fugas de hidrocarburo, Mau. Cuando algo de hidrocarburo emulsionado se pasa. Entonces ya no, aquí no sería el filtro de disco porque es que se pasó esa emulsión, si esas micelas de hidrocarburo dispersas en el líquido y es para que se impregnen en el medio. Entonces, no está mal la idea de probar el sílice o la arena, la zeolita, no está mal, pero nosotros hemos usado con éxito la antracita. Muy bien. Nos dice Guillermo Jesús Reyes, buen día. ¿Cuál es la medida recomendable en media de grava, soporte y la altura en la columna? Guillermo, esto viene en la norma B100, pero te mandamos información, ¿sí? Mira, actualmente con las toberas microgranuladas, la grava ya nada más se usa para rellenar la parte baja, para que no sea una zona muerta. Y usamos normalmente la de un octavo por un 16avo, ¿sí? Porque esa grava retiene todo, cualquier medio, puede resinas, por más pequeñitas que sean. Unos medios más grandes, en tamaño 8x30, 12x40, puedes usar grava de un cuarto por un octavo, en lugar de un octavo por un 16avo. ¿Y qué altura? Solamente llegar a 3 pulgadas arriba de tus toberas, solo 3 toberas arriba. Eso es hoy que están las toberas microgranuladas. Cuando se siguen usando los distribuidores inferiores perforados, hay que poner una serie de gravas de acuerdo a las reglas que te mando por ahí. Te la mando a ti y a todos escritas en las respuestas, cuando no tengan toberas microgranuladas. Muy bien. Nos dice aquí Juan Joaquín, buen día, una pregunta. Para filtrar agua pluvial que se utilice en excusados y no requiera una alta pureza, ¿es recomendable la utilización de arena sílica? Juan, qué padre pregunta. Sí, oigan, el agua de lluvia es una maravilla, es un agua destilada, es un agua purísima,
purísima, cae a la tierra con sólidos disueltos totales de 2. Es tan pura que es corrosiva, como el agua muy pura, porque quiere disolver. Es una maravilla. Entonces, mira, Joaquín, si el agua incidió en un techo, en un patio donde solamente hay tierra, arenilla, tierra, sí, basta con la filtración en arena y vas a tener un agua para tus sanitarios extraordinaria, ¿eh? La verdad es que es un agua que podría, con un proceso muy simple, usarse para todo tipo de aplicaciones. Vamos a decir, no para beber, pero casi, con un pasito más y ya la tienes para beber. Y cuando en ese patio puede haber algo de materia orgánica, popós de pajaritos o ramitas, etcétera, pues nosotros lo que hacemos es que lo pasamos por carbón activado. Es muy poca materia orgánica y en carbón activado, además de que el carbón hace la labor filtrante de retener los sólidos, pues hace también la labor de absorber esos compuestos orgánicos. Entonces lo hacemos en carbón activado. Pero si lo haces en arena sílica, acuérdate, si está limpio tu patio, que no tiene nada materia orgánica, está muy bien, Juan. Qué bueno que haces eso, ¿eh? Qué bueno que recuperen agua de lluvia. Muy bien. Nos dice aquí Jesús Heredia, es una pregunta no de esto, pero se recomiendan el Catalog Slide y si se puede utilizar solo en el frío. A ver, primero recomendamos, sí, definitivamente. Nosotros de catalizadores, pues todos hemos encontrado todas las marcas de buenas. Nosotros nos gusta mucho Catalog Slide y nos gusta mucho Green Sun Plus, pero bueno, está Filox también es muy, muy bueno. Hay muchos muy buenos. Algunos han salido ya de circulación, ya no se ven, pero sí es muy bueno. Sí, y se puede utilizar solo en el frío. Se puede usar en todas las temperaturas a las que se maneja agua. Vamos a tener, Jesús, un webinar sobre catalizadores y va a versar sobre Catalog Slide y Green Sun Plus. Muy bien. Juan Franco nos dice, buen día, para filtrar turbiedad y color, ¿se recomienda más filtro de discos o un filtro de arena solita? De arena. Para turbiedad y color, mucho mejor va a ser la arena o la ciolita, sin duda, Juan. Muy bien. Nelson Edison nos dice, ¿por qué huele feo el agua que sale de un lecho multietapa? Vas a tener anaerobiosis, vas a tener materia orgánica y ahí hay que ver tu caso, Nelson, pero es clorar. Si el agua entra clorada, ahí nunca debes tener desarrollo bacteriano. Simplemente meter el agua clorada y el cloro quitarlo en el carbón activado. Es en el tanque de carbón activado donde luego hay el problema, porque el carbón sí reacciona con el cloro y lo deshace. Pero ahí es donde hay que aplicar los métodos de desinfección del carbón activado, que con mucho gusto no lo voy a poner aquí porque no es tema, pero si tú quieres ese método, Nelson, de desinfección de carbón activado, por ahí hablamos hace rato de una compañera que preguntó sobre el lavado ácido o alcalino, pero nosotros lo hacemos con dióxido de cloro, que es una maravilla. O también con vapor de agua, que también es muy buen método. Pero tú, para la filtración, es filtrar clorar y que haya cloro libre residual después del filtro. Y nunca vas a tener anaerobiosis, que es lo que genera estos malos olores. Perfecto. Alfredo Mesa García nos dice, ¿cómo calcular el flujo de retrolavado en función de la densidad del medio filtrante o tamaño de partícula? Con las gráficas, Alfredo, que vienen las fichas técnicas de los medios. Ahí vienen las gráficas y te dicen, en función, los medios hay de distintos tamaños. Hay arenas de distintos rangos de tamaño, carbones activados, arenas verdes de distintos tamaños, y según el tamaño, pues mientras más pequeñito, pues se expande más fácilmente y además viene a distintas temperaturas. Entonces es buscar la temperatura de tu agua, buscar el medio que vas a utilizar y ahí vas a leer en el eje de las X, vas a leer la velocidad y en el eje de las Y vas a leer el porciento de expansión de cama. Entonces tú vas a decir, pues busco 30%, 40% de expansión de cama, haces tu lectura de la velocidad de retrolavado. Pero luego hay que constatarlo a nivel experimental, Alfredo. Ahí tenemos en uno de los webinars que fue solución de problemas operativos en recipientes de carbón activado o en absorbedores, ahí viene el método de cómo
cómo hacerlo experimental lo que tú quieres, más allá del cálculo en papel con gráficas, porque las gráficas hay que recordar que se hicieron para un lote determinado con una cierta distribución de tamaño particular, pero luego los lotes varían. Entonces hay que hacer la confirmación a nivel experimental siempre. Muy bien. También nos dice Alfredo, ¿qué caída de presión tendremos con filtro de arena? También las fichas técnicas de todos los medios deben traer una gráfica para calcular la caída de presión en la cama del medio filtrante, sea arena, antracita, garnet, carbón activado, el que sea. También se mide con una gráfica o experimentalmente. Muy bien, yo creo que con esta pregunta cerramos por el tiempo. Nos dice Christopher Miranda, ¿qué ventajas ofrece la antracita sobre la arena sílica o la grava? En realidad, ninguna. Se usa en unión con la arena sílica, se pone arena sílica 16x35 y antracita del 1.5, que es 10x20 arriba, para que la antracita retenga los sólidos más grandes y la arena los más pequeñitos en una cama dual. Pero que si fueran solas, tú podrías aplicar una cama de arena o una de antracita del mismo tamaño, para que retengan, deben tener la misma distribución de tamaño para que retengan sólidos del mismo tamaño. ¿Qué ventaja tendría? Ninguna. Es más costosa la antracita. Y además es menos densa, se retraslada con menos flujo. Dice uno que padre, que se expande con menos flujo, pero la arena al expandirse con más flujo se limpia más rápido. Entonces en la arena metes más velocidad, pero acabas antes. Antes ya sale el agua limpia y te ahorras agua. No le veo ninguna ventaja a la antracita respecto a la arena sílica. Y la grava es lo mismo que la arena sílica, son lo mismo, pero más grande. Por eso la grava se usa solo como cama de soporte. Muy bien, perfecto, pues con eso terminamos y por aquí les dejamos ya la preinvitación a nuestro siguiente webinar, filtro de discos, rompiendo paradigmas, como lo bien dice Germán, en la filtración del agua. Está programado ya para el martes 13 de agosto, igual están todos invitados, es un tema sumamente interesante para todos los que están en esta industria. Oye, Mau, un comentario rápido para todos. Nada más decirles que estos webinars Carbotecnia nosotros pensamos que la información es para compartirse y creemos que el resultado de una empresa depende no del conocimiento, es lo que creemos, sino del desempeño. Y compartimos lo mejor de nosotros. Cada webinar, el contenido de cada webinar que tenemos tiene lo mejor. No hay nada que nos resguardamos solo para nosotros. Decirles que lo hacemos lo más profundamente que podemos. Yo en mi calidad de ingeniero químico prefiero los conceptos que los detalles. Prefiero entender el concepto de cada tema del que hablamos que saber de marcas, especificaciones, tipos. Creo que cuando se entiende lo conceptual puede uno resolver mejores problemas. Entonces, decirles que con muchísimo gusto lo hacemos. Por eso se entiende la página de Carbotecnia, que es una página muy abierta. El conocimiento está para todos, está para compartirse, están las fichas técnicas de todas las marcas que vendemos y bueno, pues decirles que es parte de nuestro trabajo y de eso no vivimos, pero creemos que al compartir creamos una relación de confianza y de acercamiento y sabemos que luego hay que desempeñarlos bien, hay que atenderlos bien, hay que tener buena logística, hay que tener inventarios, buenos precios, buen acompañamiento. Entonces, decirles que lo otro, pues ya ustedes lo evaluarán y dirán si Carbotecnia es un buen proveedor. Pero todos, sean clientes o no, bienvenidos a estos webinars y la información es para ustedes con muchísimo cariño y con toda la profundidad de la que somos capaces. De verdad, gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Por ahí estarán recibiendo las respuestas a las preguntas y la presentación también de este webinar. Gracias y los esperamos en el próximo. Muchas gracias.